¿Cómo están, amigos? Buenos días, amigos de 6 a 9. Nuestro invitado esta mañana para la entrevista política es el periodista y analista también, amigo de tiempo, César Campos. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Un gusto estar contigo. La coyuntura política, como siempre, está movida y cuando no hay suficientes temas se los inventan. Esta circunstancia, este pleito alrededor de dónde va a oficiar la misa en Lima el Papa Francisco, ¿qué impresión te deja? Que es necesario poner paños fríos y establecer una línea media de quiénes son los que toman finalmente la decisión. Es un tema de seguridad. Por lo tanto, es verdad que el Estado y sus organismos correspondientes son los que finalmente van a tener que tomar la decisión. Pero creo yo que no se puede tampoco ningunear la participación o presencia pues, del primado de la Iglesia Católica, que es Juan Luis Cipriani, le guste o no a mucha gente, pero es obvio que pese a que el Papa es jefe de un Estado, porque el Vaticano es un Estado, más allá de que sea el Papa y el pastor de todos los católicos, más allá de eso... Tiene un territorio sobre el que tiene un territorio que administra, ejerce su poder, entonces claro, hay que mirarlo de las dos perspectivas, sí, ¿no? La visita de Estado y la visita del Sumo Pontífice. No, pero me refería yo a esta circunstancia de que de pronto un evento como este, que debiera estar confinado a las instancias que tienen que definir dónde se celebra la misa, de pronto sea ocasión de que desde el Congreso, desde el Ejecutivo, todos comienzan a opinar y a tratar de jalonearse, digamos. Claro. Mi impresión, Mario, es que la cultura de la sospecha que se ha acentuado en nuestro país desde la operación Lavallato ha llegado también a estos menesteres, ¿no? Yo creo que se piensa que efectivamente hay personas interesadas. Caso concreto, el viceministro del Interior, Ricardo Valdés, de querer jalarle la alfombra a Cipriani en un protagonismo respecto a eso. Creo que lo piensan, me estoy refiriendo describiendo un tema, no es que yo necesariamente que te cases con esa hipótesis, sí. Claro, en todo caso, más se suma también lo de Jorge Nieto, ministro de Defensa, que dice, pero si están Las Palmas y se horroriza un sector también del catolicismo peruano, decir cómo es posible que en una base militar pueda hacerse una misa de esta magnitud. Yo creo que hay que poner y exagerar quizás los paños fríos para que el Estado y el primado de la Iglesia Católica sean los que finalmente determinen eso con muy buena fe, con muy buena voluntad, ¿no? Cultura de la sospecha, decías. La circunstancia de que finalmente se haya confirmado la designación del vicepresidente Vizcarra como embajador en Canadá, ¿te suscita alguna suspicacia? La única, que quieren oxigenarlo, que quieren mantenerlo un tiempo lejos, considerando que sí es posible que él pueda asumir un rol mayor en el futuro. Yo no sé por qué se tiene que dar a conocer posiciones tan encontradas y enconadas, ¿no? Hay de la posición desde que dice le están dando un exilio dorado. Hasta quienes dicen que es un castigo. Y un castigo. Y primero desvalorizan una función diplomática. Yo no sé si por razón de que tengo parientes diplomáticos, conozco su función, claro, creen que todo el mundo descansa. ¿Tú crees que el embajador peruano en México, con la desgracia que ha ocurrido, o el cónsul peruano está descansando? Se desvaloriza Canadá porque alguien ha dicho, Canadá no tenemos una relación intensa con ellos. Oye, Canadá es el socio comercial más importante que tenemos. Claro, pero el grado de estrés en el Ministerio de Transportes y el grado de estrés en la embajada en Canadá creo pero que... es que lo del Ministerio de Transporte ya pasó. Sí. Si no tiene un papel determinado en el Poder Ejecutivo en la actualidad, que el presidente Kuczynski quiere asignarle a Martín Vizcarra, que yo creo que es un personaje que más allá de las controversias... Si tú recuerdas cuando renuncia al ministerio Vizcarra, Kuczynski dice, qué bueno, porque ahora va a tener más tiempo para ayudarme con las regiones. Y salvo que Canadá se haya convertido en una región, pues no... No, yo creo que se ha replanteado esa hipótesis. Y lo que se quiere más bien es que Vizcarra pueda estar oxigenado para que en un año y medio de repente vuelve al país con algún rol mucho más sólido en cuanto a la dirección del Poder Ejecutivo. No me parece descabellada la idea, no me parece en segundo lugar un premio, no me parece un castigo. O sea, creo que es una personalidad sólida, importante del gobierno que hay que preservar y que la mejor manera de oxigenarlo es alejarlo de las controversias coyunturales que tenemos en el Perú en el terreno político, de tal manera que la verdad que creo que es también una tormenta en un vaso de agua. Me parece correcto esta designación y no tiene por qué causar mayores problemas. Ahora, la función del vicepresidente, como se da en llamar, ¿no? ¿Cuál función tiene?
El propio Claro, pero Vizcarra... es que a estos vicepresidentes se los presentó como no van a ser solamente vicepresidentes, ¿no? Martincito y... Claro, el seguro y no van a estar pintados en la pared. Claro. Nadie dice que ser embajador en Canadá sea estar pintado en la pared. Así es. Pero ciertamente es una función función distinta que esta última que te acabo de mencionar, que se va a encargar de los problemas en las regiones o me va a ayudar con los problemas en las regiones. Claro. ¿No? Es digamos, un estatus distinto uno que otro, ¿no? Bueno, recordemos a los antiguos vicepresidentes que por lo menos en el caso de Alan García y en el caso de Ollantumala fueron parlamentarios. No tenían una función, no estuvieron de adorno. Además, ¿qué hace el vicepresidente? Es reemplazar al presidente en circunstancias muy específicas en donde lo único que tiene que hacer es a veces visar papeles, no ejerce función de gobierno. No va a hacer algo diferente o distinto a lo que el presidente viene haciendo. De tal manera que la tormenta, yo no sé por qué es tan exagerada. Es una decisión política, puede generar cierta controversia en la medida que se piense, claro, PPK tiene una edad avanzada, de repente cae en enfermedad, ¿cómo lo vamos a traer? Augusto Sonday decía acá, demora 8 horas el viaje, que le parece... La verdad que a mí no me parece nada fuera de lugar, sino más bien preservar una figura política durante un tiempo determinado, de oxigenarlo y de destrabarlo, digamos, de los problemas coyunturales que hay en la política nacional. Lo han puesto al frío, decían, ¿no? Porque está en Canadá, ahí cerca de... No, pero con Canadá yo he estado ahora en Perú. No, pero por la temperatura. Sí, por supuesto, pero tenemos una relación muy intensa y es un país muy interesante que yo creo que Vizcarra va a cumplir una buena función. Dijiste otra tormenta en un vaso de agua, porque habíamos hablado primero de la disputa acerca de dónde va a oficiar la misa del Papa. Lo que ocurre con Kenji Fujimori en Fuerza Popular, ¿te parece también una tormenta en un vaso de agua? ¿Esa es una tormenta real? Ese es un tsunami. Ese es un tsunami. Y uno es consecuente con lo que hemos venido conversando mucho tiempo acá, Mario. En realidad he estado acá con varios analistas que trataban de ningunear a Kenji, recuerda tú, y lo comenzaban a decir, Kenji no va a representar ningún peligro, está de acuerdo con su hermana, los dos están, o sea, siempre la teoría de la conspiración, ¿no? Están cumpliendo cada quien un rol. Pero creo que Kenji, incluso mostrándose ayer con el símbolo de la resistencia al fujimorismo que ha sido su madre, porque recordemos que la señora Susana Iguchi... Sí, fue durante el programa en portada, acá salió y Susana, la única que le puede llamar la atención a Kenji... Que yo creo que tiene una simbología, Mario, ¿no? La simbología es que la señora Susana, cuando rompe con Juana Fujimori, con Rosa Fujimori, con Víctor Aritomi, y denuncia en el año 1992, previo al autogolpe, cómo se estaban aprovechando a través de una ONG Apencay de la ropa donada, la ropa usada, simboliza donada, un espíritu rupturista que ahora, a mi entender, lo encarna también Kenji respecto a su hermana. O sea, más allá de que sea su madre, es una simbología. Susana Iguchi fue parlamentaria por el Frente Independiente Moralizador el 2001. Y no la dejaron inscribir su candidatura. Y no la dejaron escribir. Entonces yo veo mucho simbolismo en esta exposición que ha tenido al lado de su madre, Kenji Fujimori, y creo que avanza hacia una ruptura muy fuerte, muy grande, una colisión. ¿Tú crees que esto va a terminar en ruptura literalmente? Yo creo que sí. O sea, se va a fracturar el partido y una parte se va a ir con Kenji y otra parte se va a quedar con Keiko. ¿Qué hizo Fujimori cuando peleó con Susana Iguchi? La encerró primero y luego dio una declaración pública acerca de la inestabilidad de su esposa, de la cual se separó en ese momento. Y luego políticamente ambos estuvieron en tensión. Yo creo que un sector duro del fujimorismo no cree en tutías. Y van a romper con Kenji y van a decir, resolvamos ahora el problema porque más tarde, el año 2018... ¿Tú crees que lo van a sancionar? Yo creo que sí. Pero sanciones hay de varias categorías. Salvo que puede haber llamada de atención, puede haber suspensión y puede haber expulsión. ¿Tú crees que van a llegar a esta tercera...? Salvo que en el camino, siempre cabe la probabilidad, se entiendan los hermanos, se pongan de acuerdo, pongan las cartas sobre la mesa y de esa manera alivien la tensión interna que hay. Pero yo creo que se ha extremado demasiado esto, Kenji está jalando la pita, ¿no? Está jalando la pita. Al negarles la autoridad para siquiera sancionarlo. Con lo cual nos va a obligar a mirarlo a él con una lupa política en el transcurso de lo que resta de su ejercicio parlamentario y muy diferente a lo que va a hacer Keiko. Por eso yo traigo a colación la simbología, reitero, de Susana Iguchi, ¿no? O sea, los Fujimori tienen esta disfuncionalidad familiar de tender, ¿no es cierto?, a la ruptura y a patear el tablero. Pero paradójicamente Kenji en este momento recoge la imagen del padre y la imagen de la madre, que eran los que estaban enfrentados originalmente. Él, como que él representa la visión ancestral y la puramente política y con aspiración al poder. No digo que sea así, pero eso es lo que se percibe, digamos, a simple vista, Keiko.
Claro, y el mensaje para Keiko es de su propia madre, con la cual también uno ya no sabe qué tipo de relación política tiene, pese a que la respaldó en la candidatura del año 2016. Susana Higuchi le está diciendo a todo el mundo, la única que le puede llamar la atención soy yo, ergo, tú no. Tautología, Keiko no puede hacerlo, no lo puede hacer la señora Ana Vega, que ha sido repudiada por los kenyistas que se han acercado hasta el local de Fuerza Popular, ni el señor Pierre Figari, dos fantasmas a los que acusa Kenji de haber secuestrado a su propia hermana. Pero que penan, digamos, esos fantasmas. Penan y dan pena, ¿no? Porque en realidad ojalá se sentaran pues aquí contigo a conversar. Yo de verdad que cada día me mantengo más sorprendido del esquema de desenvolvimiento político de Keiko, porque no lo veo bueno, no lo veo sano ni siquiera para ella misma, ¿no? Ahora, este escenario que describes de los hermanos enfrentados eventualmente al extremo de partir el fujimorismo, porque Fuerza Popular se quedaría, me imagino, con, o sea, la etiqueta Fuerza Popular se quedaría con Keiko, es un escenario muy distinto con el ingeniero Fujimori en la de Herodes que con el ingeniero Fujimori en Libertad. Por supuesto indultado, que sí. Quiero decir. Obviamente, con la situación del indulto, Alberto Fujimori... ¿Que tú lo ves como inexorable? Como... No hay nada inexorable, pero creo que el tiempo transcurre y la falta de decisión del gobierno en esta materia o del acuerdo que podrían tomar, porque hay que presentar efectivamente pues hay que presentar una solicitud para que esto tenga un trámite regular, no va a ser la voluntad del gobierno solamente la que tiene que primar acá. Tiene que haber una correspondencia con un pedido y eso es lo que se tienen que poner de acuerdo. Se pusieron de acuerdo con Humala, acuérdate en eso, Mario, y al final no resultó. Humala terminó haciéndole caso a Pedro Cateriano y pateando también ese tablero. ¿Cómo no iba a indignar también a las personas que habían recibido por sotoboche de que Humala sí había tomado la determinación de darle el indulto al final de su mandato? Entonces, ya los fujimoristas no están dispuestos en todo caso a hacer esa pelea. Quieren hechos concretos y ojalá lo concreto sea... O sea, ¿tú crees que es 50-50 el hecho de que terminen concediéndole el indulto? Yo creo que sí, depende de todas las variables que se puedan presentar. Bueno, pero ¿cómo se presenta el escenario en un caso del fujimorismo? En un caso, el ingeniero dentro de la Herodes y en el otro, el ingeniero Escuchaba a Luisa Cuculiza el día de la mañana, viniendo para acá en una estación radial, señalarlo a la tristeza. Tengo que, obviamente, que creer la lucha Cuculiza que tiene Alberto Fujimori de no poder arreglar estos sinsabores y enfrentamientos entre sus propios hijos, y que esto incluso lo apena más o lo está debilitando más que las propias enfermedades que acarrea. Pero Cuculiza dijo algo más, acá están cumpliendo una labor muy negativa a los nuevos, es decir, los nuevos rostros que tiene Fuerza Popular, la gente que recién se ha colgado, digamos, del fujimorismo, que nunca perteneció al partido y que ahora pareciera que tienen la voz cantante y que ningunean incluso a Kenji de una manera desproporcionada, ¿no? En todo caso, ahí evidentemente el enfrentamiento no les hace bien a ninguna de las partes, ninguno sale fortalecido con esta postura, ¿no? ¿Pero quién gana con Fujimori fuera? Con Fujimori fuera yo creo que Kenji. Kenji se fortalece. Y entonces... muchísimo más. ¿Crees que existe...? Porque tiene más clara la cosa, la convicción, no solo de la libertad de su padre, sino el colaboracionismo con el gobierno, que es una... Pero uno no sabe si ese colaboracionismo se extiende más allá de la libertad, ¿no? Yo creo que sí. Obviamente, ¿cómo no le vas a agradecer al gobierno que le está concediendo la libertad a tu padre y está resolviendo una serie de temas pendientes y querer orientar la cooperación, en todo caso, de la función parlamentaria para el gobierno? Yo creo que eso está clarísimo. Las visitas de Kenji, las fotografías, los recorridos por Palacio de Gobierno, por Dios, o sea... él está diciendo... Antes del eventual indulto, yo estoy de acuerdo que la actitud de Kenji es clarísima. Lo que no sé es si una vez conseguido aquello a lo que se aspira... ¿Qué ganarían clavándole un puñal más de todo lo que bueno, digamos, la pregunta ¿qué ganarían hace tiempo que quedó, digamos, archivada? Porque... Desde mi modesto punto de vista, yo creo de que el ejercicio de la oposición, y tú lo señalaste muy bien en tu columna anterior de Somos, diciendo que aquí no hay oposición, acá hay gente en carrera a Palacio de Gobierno, y ese es el grave problema, aquí no saben ejercer oposición. No hay líderes de oposición, son los futuros candidatos. Solamente hay futuros candidatos y eso es absolutamente cierto. Yo comparto tu perspectiva en el sentido de que aquí oposición significa, por supuesto, que tenemos que vigilar
todo lo que podía ser chinchero, había que poner la lupa, que ni siquiera lo hicieron los fujimoristas, fue Vitocho García Belaúnde con Lescano y fueron otras personas los que gestaron por lo menos ello. No digamos que hay que rendir la fiscalización, pero también ya sabemos que el gobierno es débil, que PPK mete la pata, que pueden tener 1000 problemas. Hay que apuntalar por el bien del país y de todos nosotros que este gobierno debilitado se fortalezca por lo menos mínimamente en el camino y que ejerza bien su función. Tiene, yo creo, la gente capacitada para hacerlo. La tregua que se ha logrado después de esta última crisis y digamos los términos amables entre la nueva presidenta del Consejo de Ministros y el fujimorismo, sobre todo en la oposición, ¿tú crees que tiene visos de extenderse más allá de la concesión del voto de confianza? Puede ser, ¿no? En algunas áreas, que hay que ver cómo se desenvuelve. El Ministerio de Educación es la perita en dulce de los sectores, algunos sectores de izquierda, yo no le llamaría la izquierda radical, ni la izquierda caviar, la izquierda lentejera, ¿no? La izquierda de las ONGs que tienen bastantes compromisos, porque hay que decir, lentejas unidas jamás serán vencidas. Las lentejas unidas jamás serán vencidas. Ese es el tema, en salud, ¿no es cierto? Y en el tema de educación, donde hay intermediaciones de no ejes, y se les va la vida a mucha gente que viene aquí a pregonar independencia, que no tiene ni más que un juicio crítico sobre la labor que podría hacer Wexler. No, si Wexler levanta la alfombra, pues saltarán muchas cosas, como ya a Jaime Sadera lamentablemente también se le saltó. Pero más allá de eso, las políticas públicas pueden sufrir una variación y ya yo creo que están en guardia, más que todos los sectores que han estado conviviendo con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en su primera etapa, que de alguna u otra manera se metían por las ventanas de la PCM, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud. Ahora van a perder esos espacios y van a necesitar desde las tribunas mediáticas y otros sitios comenzar a criticar. Esa es la oposición, digamos, más radical que yo avisoro para PPK. Pero el colaboracionismo del fujimorismo tiene que darse en función a lo que hemos hablado, posibilidad de indulto, y en segundo lugar, sostener mínimamente un gobierno si yo quiero heredar no un desastre como anunció Alberto Fujimori el año 90, sino un país más o menos encaminado. A cualquiera le tiene que Pero eso valía también para antes de la crisis de Zavala, y no fue, digamos, el ánimo. Pero estamos describiendo una serie de elementos, educación, salud, el propio Zavala, que no se daba cuenta que ya estaba derrotado, agotado, que ya no tenía fuerza política y continuaba. Era evidente que la postura de la oposición, en este caso encabezada por el fujimorismo, tenía que ser muy, muy sólida. Ahora han cambiado las circunstancias. Meche Arauz tiene 38% de aceptación, ¿no es cierto? Como la posible primer ministro, se dio antes a conocer esa encuesta, y creo que Meche tiene la posibilidad enorme, siempre y cuando actúe con corrección, con equilibrio, con ponderación. Yo sugeriría hasta con una pauta, con una guía que le haga decir las cosas exactas, precisas, puntuales, que no abra frentes por ningún lado. ¿Porque tienes la impresión tú de que improvisa mucho la presidenta del Consejo? Yo creo que todo político tiene que eliminar, Mario, y lo digo, ¿el margen de improvisación? La improvisación. Acéptame como soy y yo digo lo que me da la gana. Eso nos podemos dar el lujo los periodistas, probablemente en base a análisis y todo. Y aún así tenemos que cuidarnos de qué cosas señalamos. Pero en un político es más exigido. Un político tiene que saber manifestar las cosas adecuadas, y yo no digo que mienta, yo lo que digo es que tiene una responsabilidad mayor colectiva que lo obliga a cierta prudencia y cierta ponderación. Yo espero que Meche Arauz en ese terreno cumpla por lo menos con esta sana. Claro, porque en otras esferas de este mismo gobierno eso no se cultiva ni por asomo, ¿no? Empezando por el presidente de la República, o sea, todo el mundo lo ha escrito, todo el mundo lo hemos criticado, todo el mundo, esa inspiración o esa voluntad inspirada de PPK de hablar. Pero Zavala tampoco, digamos, ayudó mucho. Diciendo la bancada tiene 10 con los que podemos trabajar al 100% y 7 que no. Tampoco era digamos, el paradigma del Tino, ¿no? O él creía que estaba liderando algo, ¿no? Y que la gente lo iba a seguir y iba a decir que bien. No, pero además... Y es hora que aplastes a esos gusanos del propio pepecaucismo que te están molestando, ¿no? No sirvió, pues evidentemente no sirve. Ese tipo de cosas no se manejan así, por eso la política es un arte, la política tiene que ser una herramienta donde uno sobre todo valore la prudencia, Mario. Si no eres prudente, bueno, pues di lo que quieras y te ganarás el cielo por tu sinceridad, pero vas a cometer muchísimos errores, ¿no? Muy bien, muchas gracias por la sinceridad. Gracias, Campos. Nos vemos el lunes aquí en De 6 a 9.